Estimados estudiantes, realizo este video para brindarles orientaciones técnicas y teórico-prácticas en relación al análisis sintáctico de oraciones compuestas por subordinación y por coordinación, atendiendo a algunas de sus consultas en los foros de preparación para el examen final, teniendo en cuenta además que se les ha preparado un repositorio de materiales para que tengan a su disposición de forma externa a la plataforma y tengan acceso a ellos y puedan entonces realizar ejercitaciones que les permitan transitar un recorrido eficiente para rendir exámenes finales con resultados positivos. Bien. Antes que nada, es de suma importancia que les aclare que ustedes están realizando análisis sintáctico de oraciones. Bien, es decir, que cuáles son las estructuras y funciones que vamos a analizar, las que son inherentes a oraciones, proposiciones y sintagmas. Bien, entonces no realizamos bajo ningún término análisis morfológico ni semántico de palabras. Bien, entonces olvídense, saquen ese tipo de análisis si es que los están incluyendo en sus análisis sintácticos, pues no son análisis sintácticos, son análisis morfológicos o semánticos propios de las palabras. Bien, bueno, vamos a iniciar entonces con esta oración sobre la que recibí algunas consultas. Es cuando creíamos haber llegado a develarlo, algún detalle desapercibido anteriormente nos revelaba luego que nos habíamos equivocado. En esta oración tenemos diversos tipos de verbos conjugados. Por un lado tenemos creíamos, ¿sí? Después tenemos revelaba y por último habíamos equivocado. Bien, en cuanto a creíamos, no se encuentra este verbo en sí mismo, ¿sí? Solo, digamos, aislado de forma simple, sino que está conformando una perífrasis verbal aspectual de modo resultativo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que este verbo está compuesto por distintos verboides que colaboran a la formación de un significado en torno a cómo se ha realizado esta acción y cuál ha sido su resultado, el aspecto logrado, ¿sí? En el modo de ejecutar esta acción predicativa que cumplen los verbos. Bien, que en este caso el verbo principal es creíamos. Y haber llegado a develar, todo esto es el conjunto, ¿sí? De verbos, de verboides. En este caso tenemos un participio compuesto y también tenemos una preposición junto a un infinitivo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que la acción está entonces en torno a la creencia de que se había de lograr un resultado específico que justamente teniendo en cuenta los significados que se vienen construyendo en el párrafo es develar el enigma novelesco, ¿sí? Algo importante, lo no es parte de esta perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque se trata de un pronombre que está enclítico. Recuerden que existe la posibilidad de que en los verbos o verboides haya pronombres enclíticos, ¿sí? Se tienen que analizar de forma separada, desvinculada al verbo. ¿Sí? Creo que en este caso, no sé si está analizado de esa forma, pero bueno, ustedes si no está, digamos, el nivel específico, tienen que señalarlo con una barra, ¿sí? Para que también, como al tratarse justamente de estar en crítico, puede llegar a complicar el hecho de graficar los niveles. Bien, de forma manual, por supuesto que esto cambia, ya que esto está todo el tiempo a la posibilidad de la edición. Bien, bueno, entonces tenemos que el primer verbo es creíamos haber llegado a develar. El segundo verbo es revelaba. Y el último es habíamos equivocado.
¿cómo determinamos cuál es la proposición principal? Teniendo en cuenta cuál es el verbo que no está subordinado. Bien, tenemos este último verbo que es habíamos equivocado, el cual funciona en torno y bajo la conexión del nexo subordinante que no se vincula al resto de la oración, sino es por la existencia de este nexo subordinante que así lo permite. Bien, entonces nos habíamos equivocado, no es el verbo principal, es un verbo que es parte de una proposición subordinada. Bien, en este momento no tenemos que marcar el nivel de proposición, esto tenemos que detectarlo en niveles inferiores. Lo que estamos intentando identificar es el tipo de oración, que por el momento, ya que tenemos una subordinación, podemos decir que es una oración compuesta subordinada, ¿sí? Y además tenemos que indicar cuál es la proposición principal. Bien, que la proposición principal suele coincidir, es decir, en este caso va a coincidir con el nivel de la oración, ¿sí? Bien, después tenemos el verbo creíamos haber llegado a develar, el cual está funcionando con el nexo subordinante adverbial cuando, ¿sí? Es decir, que su existencia dentro de la oración y las relaciones que se establecen entre estructuras es mediante la utilización de este nexo subordinante. Entonces, creíamos haber llegado a develar, no es el verbo principal. Nos queda entonces bien definido que revelaba es el verbo principal de esta oración. Ahora sí podemos decir que el primer nivel oracional es una oración compuesta por subordinación. Bien, todavía no sabemos el tipo de subordinación y en el nivel de la oración no es preciso marcar el tipo de subordinación, ya en la propia subordinación ya va a ser más claro y correcto si delimitarlo. Bien, bueno, dijimos que coincide el nivel de la oración con el de la proposición principal. Bien, esto se repite como tenemos una misma oración en todos los niveles, porque esta oración está segmentada de esta forma para que a ustedes no se les descompagine el formato, ¿bien? Y simplemente lo único que tengan que hacer es completar con las estructuras y funciones correspondientes, ¿sí? Entonces acá ya hemos delimitado la estructura de oración, el tipo de oración y también hemos delimitado la proposición principal. Recuerden, proposición significa estructura compuesta por sujeto y predicado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? El sujeto y el predicado de la proposición principal, cuyo verbo es revelaba. ¿Sí? Revelaba se encuentra conjugado teniendo a partir de la tercera persona del singular, es decir, que él o ella revelaba, ¿sí? Dentro de esta oración, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las distintas estructuras, porque recuerden que los sujetos también pueden llevarse a cabo mediante proposiciones subordinadas, en este caso sustantivas, tenemos que considerarlas. En este caso, cuando creemos haber llegado a develarlo, está funcionando en conjunto, ¿sí? Y además, cuando es un tipo de nexo subordinante adverbial, entonces ya lo descartamos, no está aquí nuestro sujeto. Bien, además no coincide en tercera persona del singular, ¿sí? Es decir, no es un él o ella que revelaba. Partimos entonces a continuar con esta parte de la oración que dice algún detalle desapercibido anteriormente. Todo esto, ¿sí? Coincide, es un él o ella que podría revelar. Y en este caso sí se trata del sujeto, justamente porque la idea que se viene construyendo es que cuando se creía tener la respuesta, algún detalle, es decir, que el sujeto, si la estructura que está cumpliendo esta acción de quitar la posibilidad de revelar el misterio, el enigma,
da cuenta de la equivocación, de la imposibilidad de lograr esta revelación. ¿Sí? Entonces, algún detalle desapercibido anteriormente, todo esto es la estructura que está funcionando como sujeto. ¿Bien? Bueno, una vez que ya hemos delimitado el sujeto, bien, tenemos en cuenta la otra parte de la oración, ¿no? Para descartar cada una de las estructuras y que quede bien claro que este sí es el sujeto y no otro. Tenemos nos, en este caso hace referencia, ¿sí? No coincide en género y número con revelaba, entonces no puede ser el sujeto. Después tenemos la estructura luego. Luego es un adverbio y tampoco está funcionando como digamos, la estructura cumple esta acción de ser el sujeto de la revelación, que revela, ¿sí? No está revelando luego. Y que nos habíamos equivocado tampoco cumple esta función, si bien posee un nexo que puede llegar a encabezar una proposición subordinada sustantiva, no está coincidiendo ni semánticamente ni tampoco tiene concordancia gramatical para ser el sujeto de esta oración. Nos queda entonces así delimitado que algún detalle desapercibido anteriormente es el sintagma nominal, sujeto expreso porque está escrito y simple porque hay un solo núcleo. Bien, ahí tenemos entonces la primera parte analizada de la proposición principal. Dijimos que proposición era justamente la estructura de sintagma, de sujeto más predicado. Ya hemos identificado el sujeto que está llevado a cabo por la estructura de un sintagma nominal. Ahora tenemos el predicado que está llevado a cabo mediante la estructura de un sintagma verbal, predicado verbal simple. Tiene un solo núcleo este predicado. Bien, entonces es simple. Tenemos acá también que continúa este sintagma verbal, predicado verbal simple. Lo marcamos en cada uno de los niveles. Sintagma verbal, predicado verbal simple, porque teniendo en cuenta si pudiésemos organizarla a lo largo de forma lineal esta oración, sería un mismo nivel, ¿sí? Por eso tienen que completar en cada nivel correspondiente con las estructuras y funciones respectivas. Bien, ahora pasamos a analizar, bien, más allá, una duda que les puede llegar a surgir en este momento es por qué si son proposiciones subordinadas son parte del sintagma verbal, predicado verbal simple. Bien, porque nosotros tenemos acá este verbo, ¿sí? Revelaba, ya tenemos el sujeto. Y todas estas estructuras están funcionando en estrecha relación a la significación que se está construyendo en torno al verbo revelaba, ¿sí? Nos revelaba, dice, revelaba a nosotros, ¿sí? Entonces, esta palabra, esta estructura sintáctica está funcionando en torno a revelaba. Después tenemos luego. Luego también está funcionando en vinculación a revelaba. Añade información sobre este tipo de revelación que está construyendo el verbo predicativo conjugado, ¿sí? Después que nos habíamos equivocado, también añade información, especifica esta acción de revelaba. Y cuando creíamos haber llegado a develarlo, también especifica a revelar. Bueno, una vez determinadas entonces cuáles son las estructuras que van a estar modificando a este sintagma verbal predicado verbal simple, podemos, queda claro, determinar el nivel de estructuras y funciones en torno a la proposición principal, es decir, las funciones principales, predicado y sujeto, que en este caso el sujeto está desempeñado por un sintagma nominal y el predicado por un sintagma verbal. Bueno, vamos a analizar entonces este sintagma nominal sujeto expreso simple. Tenemos que es simple justamente porque tiene un solo núcleo. En este caso su núcleo es el sustantivo detalle. Algún está funcionando como
determinante o modificador directo según la nomenclatura que utilicen. Recuerden no mezclar las nomenclaturas utilizadas, ¿sí? Ya que ambas son igual de válidas y no modifican la construcción de los distintos niveles jerarquizados del análisis sintáctico oracional. ¿Sí? Bien, yo en este caso voy a utilizar la nomenclatura moderna. ¿Sí? Bueno, desapercibido anteriormente es una estructura, ¿sí? Que está funcionando en conjunto. Dice, algún detalle desapercibido anteriormente. Anteriormente no está modificando a detalle, sino que está modificando a desapercibido. Por eso está construyendo una estructura diferente, ¿sí? A la propia de este sintagma nominal sujeto expreso simple. Entonces, por eso debemos señalar que se trata de otra estructura. En este caso se trata de un sintagma adverbial, perdón, se trata de un sintagma adjetival, disculpen, ¿sí? De un sintagma adjetival porque desapercibido, ¿sí? Si bien en este caso tiene la terminación ad oído de los participios, también esta terminación ad oído también es de algunos tipos de adjetivos y en este caso desapercibido es una palabra que está cumpliendo la función adjetival y es un adjetivo, ¿sí? Entonces tenemos que algún detalle desapercibido anteriormente. Todo esto es el sintagma nominal sujeto expreso simple, del que algún es el determinante, detalle es el núcleo y desapercibido anteriormente es un sintagma adjetival que está cumpliendo la función de adyacente, ¿sí? De adyacente, ya que la información que agrega es del tipo calificativa. Bien, bueno, desapercibido entonces, hasta aquí ya hemos analizado cuáles son los especificadores de este sintagma nominal sujeto expreso simple. Ahora, ya que nos encontramos con otra estructura, ¿sí? En un nivel inferior, vamos a analizar esta estructura en sí misma. Bien, tenemos que desapercibido anteriormente, desapercibido está funcionando como núcleo, ¿sí? Y anteriormente, más allá de tratarse de un adverbio, ¿sí? Dentro de las posibilidades de los sintagmas adjetivales, esto está bien resuelto, digamos, lo que quiero decir es que los adverbios funcionan como complementos adjetivales, ¿bien? Y este es un caso. Tenemos entonces que anteriormente funciona como complemento adjetival, ¿bien? Bueno, pasamos entonces ya ahora a analizar cada uno de los componentes de las estructuras que están funcionando como especificadores del sintagma verbal predicado verbal simple, cuyo núcleo es revelaba. Tenemos revelaba entonces como núcleo, es un pronombre que hace referencia a nosotros, ¿verdad? Revelaba a nosotros. Bien, entonces nos va a cumplir la función de índice reflejo o también puede ser de objeto directo. Bien, en este caso nos revelaba a nosotros, nos revelaba a nosotros, es entonces índice reflejo a nosotros. También puede ser objeto indirecto, no, en este caso es índice reflejo, ¿sí? O sea, la acción recae sobre las personas que están haciendo la enunciación, que esto se puede retomar en oraciones anteriores, ¿sí? Después tenemos la palabra luego, que está funcionando independientemente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá que nos habíamos equivocado. No está relacionada esta idea que nos habíamos equivocado con luego, ¿bien? Entonces luego está funcionando independientemente y es un circunstancial de tiempo. Cuando nosotros ya tenemos una palabra, ¿sí? No analizamos en la mayoría de los casos la estructura, ¿sí? En este caso sería un sintagma adverbial, pero no viene al caso ya que la misma función nos indica esto, ¿sí? Además porque ya no hay niveles inferiores a los que seguir analizando, ¿bien? Bueno, tenemos entonces acá que se trata de un complemento circunstancial de tiempo.
pasamos a analizar otros componentes del sintagma verbal predicado verbal simple, como cuando creíamos haber llegado a develarlo. Todo esto se trata de una proposición, ¿sí? Porque ya habíamos marcado que había un nexo subordinante, entonces eso me indicaba que existía, y también había un verbo conjugado que existe entonces una proposición subordinada, es decir, una estructura de sujeto y predicado en un orden inferior al de la proposición principal. Bien, entonces esto se trata de una proposición adverbial que cumple la función de complemento circunstancial de tiempo, que añade otra circunstancia sobre esta acción de revelar, diferente a luego, ¿sí? Tenemos dos complementos circunstanciales de tiempo. Bien, ya entonces acá tenemos analizada una de de los especificadores. Tenemos analizado este complemento circunstancial de tiempo, de este núcleo revelaba, tenemos un índice reflejo, otro complemento circunstancial de tiempo, y acá también tenemos otra proposición subordinada, que en este caso es sustantiva, ¿sí? Y que está cumpliendo la función de complemento directo, ¿sí? Tenemos entonces acá, dice, ¿qué es lo que nos revelaba? Algún detalle desapercibido anteriormente, que nos habíamos equivocado. Entonces nos revelaba eso, nos revelaba el error, la equivocación. Bien, entonces acá tenemos ya también analizadas todas las estructuras y funciones que conforman este sintagma verbal predicado verbal simple. Bien, hasta acá hemos analizado entonces las dos funciones principales de la proposición principal. Ahora podemos pasar a analizar todas esas estructuras que han quedado en niveles inferiores, como son estas dos proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Por qué se lo señalo así? Porque muchas veces ustedes no saben a qué se debe que se continúe con el análisis. Nosotros analizamos cada una de las estructuras, más allá de las que son propias de las funciones principales de la proposición principal. ¿Sí? Ya analizamos en la proposición principal sujeto y predicado. Analizamos cada uno de los especificadores del sujeto y predicado. Ahora, si es que existen estructuras a seguir analizando en niveles inferiores, debemos hacerlos, porque cada palabra tiene que tener una función sintáctica, porque está siendo parte de una estructura sintáctica. Bien, bueno, vamos a analizar entonces esta proposición subordinada adverbial, cuya función es complemento circunstancial de tiempo. Tenemos que cuando funciona como el nexo subordinante, ¿sí? Y a su vez, bueno, y después nos queda que el resto de la oración es un sintagma, de la proposición, perdón, es un sintagma verbal predicado, ¿sí? Que es un predicado verbal simple, ya que solamente contamos con un solo núcleo, ¿sí? Este caso es, tenemos el núcleo que es creíamos, y haber llegado a develarlo. Todo esto está funcionando como un sintagma verbal. Bien, como les decía, hasta acá ya analizamos entonces los dos componentes de la proposición subordinada adverbial. Entonces, siempre que tenemos proposiciones que analizamos, que para que exista una proposición tiene que existir sujeto y predicado. En este caso tenemos solamente predicado, porque creíamos hacer, es un verbo que está conjugado en primera persona del plural, es decir, nosotros creíamos. Y dentro de la oración, ¿sí? Dentro de la proposición, siendo específicos y correctos, ¿sí? Dentro de la proposición no hay ningún nosotros expreso, entonces acá en esta proposición subordinada tenemos un sujeto tácito, nosotros o nosotras. ¿Bien? Bueno, entonces lo que me queda dentro de esta oración, de esta proposición, perdón, es un sintagma verbal, predicado verbal simple, cuyo núcleo es creíamos, y haber llegado a develarlo, ¿sí? Tenemos una construcción que está compuesta
por una palabra principal que es haber llegado, ¿sí? Que se trata de un verbo en infinitivo, bien, en participio compuesto, perdón. Entonces tenemos que se trata de un sintagma verbal que funciona como complemento directo. Creíamos eso, haber llegado a develarlo, ¿sí? Entonces, ya tenemos analizadas una de las estructuras de las funciones y estructuras de este sintagma verbal, parte de la proposición subordinada, y cuando, además de ser el nexo, también está funcionando como un circunstancial de tiempo, un complemento circunstancial de tiempo. Bien, hasta acá entonces ya hemos analizado cuáles son los especificadores del sintagma verbal. Eh, Creíamos haber llegado a develarlo, ¿sí? Nos queda analizar entonces cuáles son, de la proposición subordinada, cuando creíamos haber llegado a develarlo, ya analizamos entonces cuáles son los especificadores. Bien, ahora, haber llegado a develarlo, tenemos otra estructura más que cumple la función de complemento directo y tenemos que analizarla. Entonces, solamente vamos a analizar ya esta estructura, porque el resto ya está analizado. Bien, entonces dijimos que haber llegado se trataba de un participio compuesto, cuya función es ser el núcleo, y a develarlo se trata de un sintagma preposicional que tiene la función de complemento de régimen preposicional. ¿Qué significa? Que para terminar de culminar la significación que se está construyendo es precisa la existencia de un sintagma preposicional, es decir, que el verbo, ¿sí? La construcción verbal exige y funciona con una preposición, ¿sí? Es decir, que se entiende, creíamos haber llegado a todos juntos, ¿sí? Para entender el sentido es necesaria la existencia, la presencia de esta preposición a. Esto nos indica un complemento de régimen. Además, si nosotros nos ponemos a identificar y a descartar cada una del resto de las funciones que existen dentro de las posibilidades de los sintagmas verbales y no ninguna coincide de manera efectiva con estas construcciones que estamos nosotros analizando, entonces ya podemos determinar de forma clara que se trata de un complemento de régimen preposicional. ¿Sí? Otra forma de darse cuenta es también simular, ¿sí? Hacer entonces la suposición de que se trata de como si fuese que estamos analizando una proposición, un predicativo obligatorio, ¿sí? Creíamos haber llegado, ¿sí? Ahí queda incompleto el verbo, ¿sí? Creíamos haber llegado a que es necesaria entonces esta resolución, como yo les había mencionado todo esto, creíamos haber llegado a develar, es una perífrasis aspectual, ¿sí? Lo que funciona como resultativa. Entonces yo necesito dar el resultado, el modo que me está, el aspecto modal que me está indicando es que necesito brindar significación en torno al resultado, ¿sí? Que es la develación. Bueno, entonces por eso ya podemos determinar que se trata de un sintagma preposicional complemento de régimen. Bien, ahora analizamos, hasta acá ya hemos analizado entonces este sintagma verbal complemento directo, cuyo núcleo es haber llegado, y a develarlo funciona como un sintagma preposicional complemento de régimen. Ahora solamente nos resta analizar entonces este sintagma preposicional complemento de régimen, donde A va a ser el enlace o relacionante. Bueno, vamos a poner el enlace para que no se descompagine. Igual de todas formas ustedes podrían llegar a ampliarlo y quedaría, bueno, se descompagina. ¿Bien? Y develarlo se trata entonces de el sintagma verbal término, ¿sí? Analizando este término podemos decir que develar es el núcleo, ¿sí? Ya estamos analizando simplemente este sintagma verbal término, que es develarlo,
bien, porque ya el sintagma preposicional ya ha sido analizado, porque sus componentes son enlace relacionante más término, y hay que indicar cuál es la estructura de este término, que en este caso de velarlo se trata de un sintagma verbal realizado mediante un infinitivo, ¿sí? Porque su núcleo de velar es un infinitivo. Y lo es el objeto directo. Bien, entonces ahí ya tenemos el análisis de la primera proposición subordinada adverbial. Bueno, pasamos entonces a analizar la otra proposición subordinada que habíamos dejado sin analizar. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ese momento solamente estábamos analizando los especificadores del sintagma verbal, predicado verbal simple de la proposición principal, ¿sí? Ahora simplemente vamos a analizar esta proposición en específico, ¿bien? Donde tenemos que es el nexo subordinante. Nos habíamos equivocado, es ¿sí? un sintagma verbal predicado verbal simple, porque habíamos equivocado, está conjugado en primera persona del plural, es decir, nosotros nos habíamos equivocado. Entonces ahí tenemos un sujeto tácito, ya que dentro de esta proposición no está expreso el sujeto, entonces podemos decir que es desinencial. Se trata de nosotros o nosotras. Nosotros, bueno, sabemos que se trata de nosotros, ya que, bueno, no sé si en esta oración indica que son dos personas, no indica el género de las personas ni nada, simplemente no sé si podemos decir que es nosotros o nosotras. Bueno, tenemos el género gramatical, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos entonces que ya hemos analizado los componentes principales de la proposición subordinada, que en este caso se trata de, bien, que tenemos el sujeto que es tácito y nos quedaba entonces el sintagma verbal predicado verbal simple por analizar. Bien, este nexo no está cumpliendo ninguna función y no hace referencia a ninguna palabra, y esto es así porque no hace referencia a ninguna palabra dentro de esta oración, ¿sí? De la proposición principal. Cuando la función, los nexos cumplen la función, además de ser un nexo, tienen una función oracional o proposicional, podemos identificarla y muchas veces hacen referencia en su significación a estas vinculaciones que están armando. ¿Sí? En este caso, que no está llevando a cabo esta acción. Bien, esta función. Tenemos entonces dentro de este sintagma verbal predicado verbal simple de la proposición subordinada que habíamos equivocado es el núcleo y nos se trata de también un índice reflejo que hacía referencia justamente al sujeto nosotros o nosotras. Bien, de esta forma nos queda analizada la oración que me habían solicitado, que tenían algunas dudas. Bien, en cuanto a cómo yo determino qué tipo de proposición se trata. Bueno, para esto tenemos que volver a analizar, a tener en cuenta si las funciones a las que corresponden, siempre tenemos que tener en cuenta a qué estructura anterior están modificando estas proposiciones subordinadas. ¿Sí? En el caso de esta oración, ambas proposiciones subordinadas están siendo especificadores del sintagma verbal, predicado verbal simple de la proposición principal, ¿sí? Acá tenemos que nos habíamos equivocado, ¿sí? Como yo les había mencionado, es sustantiva, ¿por qué? Porque nosotros las podemos reemplazar por eso, lo, como en este caso nos lo revelaba, sería en este caso, luego nos lo revelaba, cambiamos el orden para que sea gramaticalmente correcto. Toda esta idea de nos habíamos equivocado, sí hace referencia, como ya les dije, a la equivocación, que es una idea sustantivada. Además, los complementos directos son funciones sustantivales. ¿Sí? Entonces, sustantivas, perdón. Entonces, esto significa, de esta forma yo puedo identificar qué tipo de proposición subordinada se trata. Y en cuanto a
Algo que también nos va a servir para identificar el tipo de subordinación es conocer cada uno de los nexos subordinantes. Esto también podemos evidenciarlos aquí cuando es un nexo subordinante adverbial. Entonces, ¿qué significa? Que muy posiblemente la proposición subordinada sea adverbial. Es más, ¿cómo yo puedo reemplazar toda esta idea por un adverbio? ¿Qué sé yo? Podría ser generalizando entonces. Algún detalle desapercibido anteriormente nos revelaba luego que nos habíamos equivocado. Bien, entonces toda esta idea se puede reemplazar por un adverbio, ¿sí? Y además añade información circunstancial, entonces, y la función que cumplen es un complemento circunstancial de tiempo. De esta forma ustedes, y los complementos circunstanciales de tiempo son tipos de funciones adverbiales. De esta forma es que ustedes identifican el tipo de proposición subordinada con la que están trabajando. Bien, entonces así ya tenemos analizada esta oración, espero que les haya sido de ayuda.